Bienvenido, Daniel Barrera, es un gran gusto que estés aquí con nosotros en Revista Logia, abriendo esta sección en nuestro nuevo canal de entrevistas. Pues antes quisiéramos, nosotros te conocemos muy bien, te admiramos y por eso deseamos que tú abrieras este programa, pero platícale a la gente que no te conoce quién es Daniel Barrera. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. He estado leyendo tu revista, enterándome un poco más, algo bastante polémica. Me encanta. Mi nombre es Daniel Barrera, artista plástico, comunicólogo, prontamente maestro, ahora sí. Y pues te cuento algo de mi historia. Empecé a pintar desde muy chico, derivado soy de esos niños con TDAH, o sea que no se concentraba. Y una de mis... pues por decirlo, una de las terapias que funcionó fue que me pusieran a dibujar, ¿no? Entonces mi abuelo me enseñó a dibujar. La obra de mi abuelo, bueno, traigo una carrera como o técnica de retratismo y realismo, porque él fue alumno de un pintor español, José Bardazano. Este artista español llegó aquí por el exilio español de época de Franco y le dio clases a un grupo de trabajadores de una imprenta, entre los cuales estaba mi abuelo. Entonces esa es la fortuna de ahora asombrarme y saber pues, de qué tipo de persona, ¿no?, estamos hablando. Y pues desde niño empecé a darle. A los 20 años más o menos ya lo empecé a hacer como parte de mi vida, al empezar con exposiciones, a desarrollar más la obra, ¿no? Nos decías que Bardazano tiene obra expuesta en el Museo del Prado. Sí. ¿Conoces su obra que está expuesta ahí? Bueno, la he buscado, sé que tiene la obra en el Museo del Prado. Él hacía mucho cartel socialista, sobre todo. Entonces, pero también lo que mencioné hace un rato era retrato, ¿no? Y tiene una calle con su nombre en Madrid, de hecho, si no mal recuerdo, busqué José Bardazano Bau y aparece. Tú te has convertido en un artista contemporáneo de retratos muy realistas. Hay una técnica muy bien depurada en lo que tú haces. Y pues salta la fama, por ejemplo, un cuadro que hiciste de Lázaro Cárdenas, que tiene por ahí una historia oculta, ¿no? Sí, pues se las puedo contar sin problema. Venga. O sea, unos personajazos involucrados. Empezó cuando el gran maestro de la Gran Logia Valle de México, Carlos Quintanilla Llerena, en su... no sé cómo llamarlo, era como un rollo místico, ¿sabes? En lo cual decía que si Lázaro Cárdenas había dejado el Juárez, bueno, lo que él contaba, había dejado el Juárez con arreos masónicos y había sido presidente, que él iba a dejar a Lázaro Cárdenas con arreos masónicos. Bueno, está padre, ¿no? Entonces me habla y me dice, oye, quiero que lo hagas, ¿ok? Pero le dije que sí lo hacía siempre y cuando necesitaba que él me ayudara, ¿no? ¿Cómo? Pues modelando, porque pues más o menos tenía como que el porte de lo que yo había hecho, como un estudio un poco profundo de qué estatura tenía, la complexión, etc. Me dijo que sí, ya lo pintamos. Para esto lo iba a develar justamente cuando dejaba su cargo, ¿no? Entonces hubo un grupo de hermanos, incluyendo a ti, a Martín Saucedo, por supuesto, que involucrados en el transporte de la obra. Fue todo un rollo porque yo no había dormido, incluso esa vez me puse un traje y me fui con sandalias. Se develó la obra, ellos me apoyaron muchísimo llevando la obra, le pusimos el marco en la oficina del gran maestro. O sea, sí fue todo súper rápido, muy express, pero muy significativo, porque esa es la historia. Además, creo que ese día llevé el boceto y anduvo circulando porque le había pegado la cara de Quintanilla, la cara de Lázaro Cárdenas, y anduvo rolando por todos lados hasta que se perdió. O sea, no sé quién se lo quedó. Esa misma noche alguien se lo quedó. Fue muy divertido.
fue muy ilustrante. Recuerdo que entró el cuadro en la gran asamblea de la masonería y pues fue muy significativo porque iba entrando el cuadro así cargando entre todos los hermanos que estaban ahí, ¿no? Sí, sí, y hay fotografías de ello, por ahí tengo una fotografía de ello, de la develación. Posteriormente me enteré que ese cuadro lo utilizaban logias en España cuando hacían un homenaje a Lázaro Cárdenas, porque ellos obviamente pues, le están muy agradecidos, ¿no? Porque pues, sus familiares tuvieron la oportunidad de, por su pensamiento político, poder refugiarse aquí. Y además lo vi en 2 o 3 videos conspiranoicos. Así que dice, presidentes masones, ¿no? Y aparece y yo, oh, wow. ¿Y te pagan regalías por eso, no? Claro que no. Te podría decir que cuánto me pagan por el cuadro y te ríes, o sea. A ver, déjame reírme. No. No. Bueno, también has hecho un trabajo muy importante de retratos para los líderes de la masonería. ¿Cómo Sí. empezó esto? ¿Con quién empezaste a trabajar? Empezó cuando, bueno, ya sabiendo que hacía estos cuadros, también Carlos Quintanilla, yo le tengo mucho cariño porque además, él me apoyó, o sea, me vio joven y me apoyó mucho, ¿sabes? Para darme a conocer en esto, ¿no? Otra de ellas fue que me dijo, ¿sabes qué? Quiero que me vuelvas a hacer el retrato de Jorge Gaviño Ambris, que no debe de conocer, o sea, es diputado, si no mal recuerdo ahorita. Un gran personaje que suelo verlo una vez al año, con un mezcal en la mano. Y platicamos sobre arte, sobre política. Me encanta platicar con él. He aprendido mucho de Jorge también. Entonces yo en ese entonces no lo conocía, me dan una imagen, lo pinto. Y así empezó, ¿no? Fue con él y después Carlos Quintanilla me dijo, oye, yo quiero que hagas mi retrato. Pero antes de eso me dio la comisión, la gran comisión de cultura de la Gran Logia Valle de México. Y empezamos a hacer exposiciones, teníamos acceso a ballet folclórico, y haz de cuenta tú tenías tu ceremonia que le llamamos Quina Blanca, que es una ceremonia familiar, abierta, para que conozcan qué es lo que hacemos. Y yo les ponía, bueno, ¿sabes qué? ¿Te gusta el ballet folclórico? Te podemos llevar a una región, tal, podemos ponerte una exposición, hacemos unos trípticos, toda la inocencia, ¿no? De la gestión cultural. Me encantó, o sea, insisto, me apoyó en decir, bueno, a ver, haz lo que quieras, ¿no? Has retratado a todos los líderes después de Gaviño, a todos los que han pasado por la dirección de la masonería. Sí, a excepción de uno. A David Abello, a él no. ¿Porque no te pagó o porque no te caía porque, bien? Pues el señor dijo que tenía otros planes, y qué bueno que tiene otros planes, porque es el único que veo que cuando tú ves las obras brinca, y no porque sea brillante, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo fue que tú ingresas a la masonería? Porque después de entender que has estado dentro de la Gran Logia, pues también nos gustaría saber cómo llegas a la masonería. Pues llegué a los 21 años de edad. Fue por orientación de mi papá. O sea, realmente yo tengo una anécdota de que hicieron a mi hermano menor Rubetón el día que mataron a Colosio. A Jean Paul. Ajá. El día que mataron a Colosio. Entonces, ese fue el día, por si lo tengo muy claro, que fue el día que estábamos en la Gran Logia Valle de México y conocí un templo masónico y me gustó, ¿sabes? O sea, de ahí empezaron las preguntas, ¿qué es eso? ¿Por qué? No había internet, todo lo que puedas hacer es investigarle ahí los libros de la biblioteca, que creo que los que tenemos la fortuna de tener o haber tenido padres que pertenecen a la orden, una biblioteca enorme, entonces pues ahí, a ver, ¿qué es esto? Okay. Pero principalmente fue cuando dije, a ver, yo quiero entrar. ¿Y para qué? Yo llevaba una vida de artista, lo único que puedo decir de artista, ¿no? Entonces sí quería como experimentar otras circunstancias, otras situaciones, y fue una fortuna porque en ese momento pues la curiosidad era tanta que en el momento de la iniciación para mí es una apertura, ¿no? O sea, un cambio.
de paradigmas de amigos, o sea, de tener a mis amigos de mi edad, de repente a relacionarme con gente mayor fue grandioso. O sea, para mí lo puedo llamar como una bendición, ¿sabes? El poder abrir tu mente, poder estar con gente con otras capacidades, otros estudios. Me llevó a otro nivel que posteriormente, cuando estudié en la universidad, pues fue fabuloso, ¿no? Porque ya entré con beca, o sea, fue así, supe venderme, ¿no? Pero vender mi obra, vender incluso hasta mi imagen de alumno, que decían, ¿por qué sabes tantas cosas, no? Pues yo decía, pues, leo mucho y además platico con mucha gente viejita. Noto que sentías en ese momento, te lo noto, mucho orgullo. ¿Eso ha crecido o ha disminuido? Pues mira, lo que pasa es que entras con pues entras con ilusión, ¿no? Y además, insisto, en ese entonces pues no había, o sea, cuando te decían, pues masón, ¿no? Quienes han sido masones, pues qué padre, o sea, gente importante. Posteriormente te das cuenta que esa gente importante, pues, sí, de hace 60 años hacia atrás, ¿no? Y luego, ¿qué pasa, no? Y ahí es cuando entras tú, ¿no? A hacer una reflexión, empiezas a entender que, bueno, ok, Juárez es muy bonito y todo, pero ¿y ahora? ¿Y ahora qué somos? ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué es la masonería en el mundo actualmente? Y te metes a la investigación, la historia, empiezas a hacer a un lado los mitos. Encuentras cosas, pues es que es el mundo, ¿no? El mundo no es bonito, tampoco es una idealización total, ¿no? Entonces, como todo, hay cosas que suenan fantásticas, suenan muy agradables, pero otras que te das cuenta que una de ellas es de que, y cuando digo esto, realmente no he conocido un masón que le caiga bien por haber dicho esto. Cuando les digo, uno de los principios creacionales de la institución masónica es el ingresar a otros países y hacer ocupación ideológica en favor, dependiendo del rito, de Inglaterra o de Francia. Y evidentemente, no, es que la masonería libertaria y liberó a España. ¿Pero con qué propósito? ¿Cuál fue el propósito? Porque, ok, hay una independencia, pero ¿y luego qué pasa? Sigue el mismo, o sea, siguen las mismas familias gobernando, ¿no? Bueno, ya no pertenecemos, ya no le pagamos tributo a España, eso fue lo único. Ok, pero ¿a favor de quién, no? Claro, pero habrá que hacer una distinción, no sé si la ubicas, entre la masonería y los masones. Es decir, la masonería consideras que sí que sí contiene la filosofía para que pueda promover la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿Sí existe ahí? Sí existe, o sea, y esa como veo la masonería actualmente, ¿no? Cuando le quitas la parte política, que por ejemplo en nuestro país pues ha disminuido muy significativamente, ¿qué nos queda? Yo tengo una propuesta, no sé, a lo mejor esto le voy a dejar al final, pero lo voy a soltar de una vez, una propuesta. Nosotros deberíamos ya ser una institución histórico-filantrópica. ¿Qué significa esto? Abrimos nuestros templos, abrimos la Gran Logia, hacemos visitas guiadas, contamos historias de los personajes, cómo ha influido la masonería en México, porque nos guste o no, ha estado ahí desde el principio, sí es real. No estuvo Hidalgo no fue masón, Morelos no fue masón, pero hubo personajes que llegaron justamente por estas logias, rito escocés, que vienen de España, y empiezan ahora sí que a tramar toda esta telaraña, ¿no? Que posteriormente se vuelve y lo entiendes, ¿no? Que debemos de tener un significado de nación, pero costó mucho trabajo. Y aún así, ahora actualmente hay mucho mito para construir una nación como lo que es México, ¿no? Entonces, si podemos contar toda esta historia, si podemos decirles que el simbolismo, que porque muchos salen con que no, es que viene desde Egipto, es cierto.
la realidad. O sea, ¿Cuándo nace la masonería? no, institucionalmente en 1717, la gran logia de Inglaterra, unida a Inglaterra, ¿no? Los antiguos, los modernos se juntan, ya. Y Antes de entonces eso, este tema, por ejemplo, de que los masones fueron los constructores de las iglesias siglos antes, ¿a qué se refiere? o sea, sí hubo constructores, sí hubo gremios de constructores, sí, pero no son la masonería que conocemos ahora, ¿ok? Se inspiran en ellos para hacer esta masonería especulativa, ¿no? Donde ya pueden ingresar cualquier persona que no tenga que ver con el oficio de la construcción. Ok, pero no, o sea, sí está inspirado y utilizamos las alegorías filosóficas, simbólicas, sí, pero no, o sea... ¿Ha influido tu paso por la masonería en tu obra de arte? Muchísimo, muchísimo. Sobre todo, y por lo que más me encanta, es por el estudio del simbolismo. Porque entonces ya no era hacer imágenes por hacer imágenes, ¿no? O sea, ya das un mensaje, ya estás construyendo toda una historia que quieres comunicar. Que es algo que, bueno, a veces estoy ahorita en la actualidad, bueno, ya todo se permite en el arte, es la realidad. Pero a mí me sigue gustando esos mensajes, ¿no? A lo mejor soy muy retro, sí me quedé como en ese, estacionado en ello, y estudié incluso comunicación por eso, porque dijo, ok, ya tengo la técnica, pero ahora ¿cómo lo voy a comunicar? ¿No? O sea, ¿qué significa eso? ¿Cómo elaboro los mensajes? Y la masonería me ayudó muchísimo, muchísimo a entender la simbología. Acabas de hacer una exposición en el Supremo Consejo de México y ahí expusiste un cuadro de un masón con 4 ojos con un muñequito. Ahí, ¿qué simbolismo hay en eso? Pues mira, en principio esa exposición fue organizada por el Supremo Consejo y lanzaron una convocatoria en la cual pues dije nunca, o sea, sí hubo una exposición que tuvimos en el Supremo Consejo. ¿Se acuerdan de cuando había un grupo que se llamaba Ágora? No sé si se acuerdan de ese grupo. Ok, ahí expusimos en el Supremo Consejo. Esa fue la primera vez que expuse en el Supremo Consejo. Eso hice el comentario hace poco porque decía, no, es que no ha habido exposición, no, sí, me acuerdo que hubo exposiciones. Y se me aceptó, llevé la obra. La obra simboliza, trae bueno, ya me imagino que puedes poner una imagen, y es un masón con un collar que le llamamos venera, que este collar lo traen los grandes maestros, ¿no? Y es un símbolo de su grado, su jerarquía. Entonces tiene 4 ojos y tiene la boca abierta, ¿no? Está como impresionado. Y está abrazando a un moped, ¿no? A uno de mis favoritos, que es Animal. ¿Por qué? Bueno, en principio está conteniendo a la animalidad, ¿no? Los vicios, lo primitivo que somos, lo está conteniendo. Pero también porque tiene 4 ojos. Filosóficamente y simbólicamente, cuando desarrollamos el tercer ojo, y eso es muy New Age, es porque logramos la clarividencia, ¿no? La clarividencia. Ver más allá o ver de manera correcta. Pero cuando tenemos 4 ojos, ¿cómo nos dicen a los que usamos lentes? Los 4 ojos. 4 ojos, ¿por qué? Porque si no estamos miopes, ¿no? Somos de corta vista. Entonces a veces creo que sí nos pasamos de iluminados, ¿no? Nos volvemos miopes ante la realidad, ante la circunstancia del mundo. Entonces es justamente ello, ¿no? La reflexión, lo dije ahí, la autocrítica y reflexión, es, pues no vayamos, o sea, no nos quedemos nada más en el collar, ¿no? En el grado, en el voy cada 8 días. Vayamos más profundamente, ¿no? Como seres humanos. Está bien padre pertenecer a un grupo. A mí me encanta. O sea, tengo hermanos muy queridos, a los cuales admiro, aprecio, pero también hay cada personaje que dices, no, güey, estás bien lejos, ¿no? O sea, allá estás padre. Porque no me aportan absolutamente nada. Y la masonería es eso, o sea, es un grupo como cualquier grupo social, en el cual vas a encontrar gente que vale la pena y gente que es nefasta. Y sí los hay nefastos. Y a pesar de que en masonería hay gente nefasta, como dices, ¿vale la pena ingresar a la masonería? Sí, o sea, yo en lo particular, sí, siempre y cuando investigues a dónde estás entrando antes.
hay adoctrinamiento, hay como en todo, ¿no? O sea, va a haber gente que te va a decir, es que la masonería es casi... O sea, lo va a manejar como una religión, ¿no? Casi. Aunque sí es una religión, es una secta y una religión. También cuando digo eso, me llueven jitomatazos, ¿no? Pero tiene un motivo, tiene un razón, o sea, tiene una estructura piramidal donde hay jerarquía, hay un personaje principal en el cual, pues, del cual deriva toda una mitología. Eso es religioso, totalmente. Y además, tu ascenso gradual, pues también pagas, ¿no? Eso es sectario. Entonces, yo no le veo problema, ¿no? Al final, por eso digo, vamos a ponerlo las cosas como son. Puede ser un grupo filosófico, filantrópico. O sea, vamos a estudiar filosofía, vamos a estudiar al ser, vamos a estudiar historia, ¿no? Histórico. Vamos a ver quiénes fuimos, o sea, creo que eso es lo que nos ha faltado mucho. Pero también mencionas hace rato la parte del simbolismo. Entonces, sí, hay filosofía, hay historia, hay filantropía, pero yo creo que el sustento más bien está en la parte del simbolismo, en la parte del esoterismo. ¿Encuentras que sí existe el esoterismo en masonería o es doctrinal, como dices? Hay que definir esoterismo primero. Esoterismo interno, no una apreciación interna. Exotérico es algo externo. Porque hay personas que le manejan que el esotérico es que hagas amarres masónicos y andes haciendo cositas de esas, ¿no? No, de hecho, hace poco alguien ridículamente, no voy a decir quién es, pero ridículamente me hizo una sugerencia de que los masones hipnotizamos y hacemos amarres masónicos, lo cual me pareció verdaderamente, no nada más tonto e ignorante, sino me pareció una ofensa muy grande a la inteligencia, porque evidentemente yo puedo decir que respeto, y cuando digo respeto es que mira, lo que hagan en su caso, lo que crean es muy su rollo, mientras de aquí para allá no pasa, pero está padre, ¿no? Está bien, no pasa nada. Pero yo no conmino mucho, ¿no? Hay, por ejemplo, dicen, es que hay logias esotéricas y logias políticas, que ese es otro cotorreo que traemos los masones. Es que a mí me gustaría entrar más a una logia esotérica, la escuela de Harry Potter, ¿no? A ver, vamos a echar hechizos. ¿Y política cómo sería? Y política, pues no, dame chamba. Estás en el PRI, ¿no? Dame chamba. Entonces, todos esos son como... no sé si llamarle mitos, pero son reales, o sea, hay gente que sí cree eso, y me resulta verdaderamente absurdo. Y en tu caso, por ejemplo, ahorita estás montando una exposición que tiene que ver con lo político y el arte. ¿Cuál es tu posición política? Tú, si tu influencia artística viene de un republicano, ¿cuál sería la de Daniel Barrera? ¿Cuál es su posición política? Esa sí es muy difícil de responder. Muy difícil. Ando, por ejemplo, participé en esta exposición, también fue una convocatoria, la Galería Aguafuerte, está en la Roma, visítenla, compren. Ahí se el comercial. De esto vivimos los artistas, no vivimos del aire ni del aplauso. Realmente sí vivimos del trabajo que hacemos. Entonces, pues, la pieza que estoy exponiendo es un ejercicio que hice, tomé un curso en la Academia San Carlos sobre técnicas antiguas y materiales. Entonces, hice un bastidor, lo entelé y le hice unos transfers de periódicos de la Segunda Guerra Mundial, en inglés y en alemán, donde empieza la Segunda Guerra Mundial, acaba la Segunda Guerra Mundial, etc. Y le puse una mano estirada, así como saludando en Alemania en el 39. Y en el dorso de la mano está el pato Donald, de una caricatura que hubo, donde él tenía una pesadilla, ¿no? Entre comillas, donde se volvía nazi, etc. Y también está haciendo el mismo saludo, pero un pendón que no es la bandera alemana del 39, sino es la que conocemos ahora como la de Estados Unidos de Norteamérica. Y esto es histórico, yo no lo inventé, yo nada más hice ahí una apreciación histórica en la cual sabemos que, por ejemplo, ya hay demasiada información, es lo que me encanta de esta época.
es fabuloso, tenemos tanta información. Antes te podías creer, la Segunda Guerra Mundial, es que nos vinieron a atacar a Pearl Harbor, ajá. Qué bonita historia, ¿no? Muy Disney. Actualmente hay una gran protesta por los mecanismos que utiliza Estados Unidos de dominación. ¿Tú crees que tu obra pueda contribuir a esta protesta? No, realmente, porque es muy local. O sea, es muy local esto. Creo que es algún secreto a voces, ¿no? Y de hecho ya yo lo leía desde de niño en los 80s, que se había dado en los 70s. Crecí leyendo Mafalda y Ríos, o sea, no soy izquierdista, pero sí entendía cómo funcionaba el capitalismo, ¿no? En su forma más cruda, como el maestro Ríos yo sí lo considero maestro, independientemente de que estaba torcido a la izquierda, y al final creo que fue muy difícil darse cuenta que el socialismo tampoco era la solución, ni lo fue, y vimos un Castro que se hizo millonario secuestrando una isla. Entonces todo eso que vivíamos, que conocimos, esa ideología se ha estado derrumbando totalmente, ¿no? Ahorita vivimos ya no ni siquiera de derecha izquierda, sino globalistas contra nacionalistas, soberanistas, ¿no? Entonces, ¿cómo ahora esto qué significa? Ya no respondemos ante países y gobiernos, sino a intereses económicos, corporativos. Te quiero hacer una pregunta que me parece relevante, porque cuando estamos dentro de un sistema pareciera que hay la desesperanza, que no podemos salir del sistema. En tu caso, por ejemplo, que yo noto en tu forma de conducirte, en tu actuar, en tu forma de expresarte, que es muy liberal, muy de decir lo que piensas. ¿Tú crees que se pueda realmente escapar de los sistemas? No tienes que escapar del sistema, o sea, es lo primero. Debemos de aceptar dónde estamos, ¿no? Aquí es bien sencillo. O sea, si no quieres estar que en el capitalismo, ¿verdad? Vete a sembrar papas. No hay bronca. Pero sabes que estamos ya tan... Estuve escuchando algo, estuve escuchando un historiador que lo descubrí hace unos meses y me fascina, es Zunzunegui, y él habla sobre de algo muy interesante, ¿no? Decía, a ver, no tenemos que escapar del mundo, tenemos que aceptarlo y entenderlo a través de la historia. Entonces es lo que he estado haciendo, ¿no? Como, no me voy a salir de la Matrix, como muchos dicen o quieren o pretenden, cuando ni siquiera a veces te sales de tu casa cuando ya tienes 25 años, pero pues sí, ya quieres salir de la Matrix, ¿no? No se puede, o sea, tenemos que entenderlo, ser realistas, poner los pies en la tierra, ¿dónde estamos viviendo? ¿Qué estamos viviendo? Yo hago críticas, sí, pero para que justamente seamos personas que podamos cuestionar, ¿sabes? Pensamiento crítico es lo que nos hace falta. ¿Y en masonería a qué le cuestionas? Yo le cuestiono ahorita en la masonería, pues lo que estaba explicando, ¿no? Los tiempos de poder y todo eso ya pasaron, y ya pasaron mundialmente. Ahora, de que vemos una masonería en Latinoamérica siempre supuestamente recargada hacia la izquierda del pueblo, no es cierto. Pues, el PRI, ¿quién lo hizo? El PRI fue todo menos izquierda, o sea, hay que entender la historia como es, ¿no? Y también vemos de que hay movimientos que en Latinoamérica, sí, pero también la masonería está en los dos lados, estuvo en los dos lados. En Inglaterra está totalmente del lado de la monarquía, es totalmente soportando. Pero aquí en México en el siglo XIX los conservadores estaban en el rito escocés, ¿no? Es al que perteneces, ¿no? Sí, bueno, también hizo ahí unos pininos en el otro. Se llama Antiguo Gremio, pero lo conocemos como York. De hecho, en la última logia en la que estuve, justamente trabajábamos ese rito. Es muy cristiano, pero de ese cristianismo... Porque eso es lo que muchos que salen con que hay satanismo y que va a fumar. No, otra vez no. Resulta que ¿qué creen? Que pues esto es parte del catolicismo y también del protestantismo. Depende de qué línea sea. Y después cuando ya no fue en contra del catolicismo romano, pues entonces se vuelve no ateo, pero sí agnóstico en ese sentido. Y se genera la figura del gran arquitecto del universo, para que no nos metamos en problemas.
y que cada quien crea lo que quiera. Finalmente, Daniel, pues agradecerte que nos acompañes en este primer programa de Revista Logia, pero quisiera que nos dieras tu visión a futuro. ¿Cómo ves a la masonería o cómo te la imaginas? No como va a ser, porque eso lo podemos imaginar, sino cómo a ti te gustaría que fuera en el 2030. ¿Cómo te la imaginas? Me gustaría que sobrevivieran. Ahorita los jóvenes están ya en otros temas. Ha bajado mucho la membresía masónica. ¿Por qué? Porque no nos hemos sabido adaptar a los tiempos. Y hace poco también platicando con un paz gran maestro, Eusebio Atanasio Gómez Valdés, me decía, sí, tiene razón, o sea, esto se tiene que evolucionar. Y llega otro brother que quién sabe quién era, que nos estaba escuchando y dijo, no, la masonería no ha cambiado y no cambiará porque es perfecta. Bueno, eso es lo primero que tenemos que cambiar, ese fanatismo masónico. Porque aunque no lo crean y muchos dicen que no es cierto, que estamos en contra del fanatismo, hay fanatismo y adoctrinamiento masónico. Claro que lo hay. Y por lo que dices, hay muy poca autocrítica, ¿no? Pues sí hay autocrítica, pero a veces es mejor como quedarte callado porque si no, no te dan el grado, ¿sabes? Y cuando hablas, te congelan o te dicen irreverente o te tachan de cualquier cosa, ¿no? ¿A ti te han congelado? ¿Te has sentido así? Pues sí, quizá, no lo sé. No es algo que realmente me haya importado, ¿no? O sea, si tú me preguntas hasta dónde llegaste, bueno, en el escocés llegaste al 30, en el otro pues teníamos el Knight Templar, pero también ahora entramos a otro tema, ¿no? Mundialmente reconocido. Uy, esa es otra hermosa gran batalla, ¿no? El reconocimiento, la regularidad. Que si este es regular, que si no, que si quieres que te reconozca Inglaterra, ¿no? Y yo, ¿para qué quiero que me reconozca Inglaterra? O sea, pero también, es que si no me reconocen los gringos, pues por querer reconocimiento de Estados Unidos fue que Obregón hizo por ahí un tratado, ¿no? Bucareli, si no mal recuerdo, y por eso estamos súper en la lona, ¿no? Entonces hay mucho de todo eso que hay que reflexionar, hay que estudiar primero y reflexionar. ¿Cómo lo veo en un futuro? Yo primero creo que debemos de ponernos las pilas y entender que esto ya está en otro proceso. Mundialmente, como hace rato lo manifesté, ya abren las puertas, son como museos. Hay muchísima información que se ha dado entre sátira y no sobre la masonería en caricaturas, en películas, en cómics. Entonces esto ya es una cuestión de cultura universal. Ya está posicionada en la mente. ¿Cómo? Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Queremos parecer los superhéroes que liberaron a América y sí, vamos en contra de la religión. No. Te quiero comentar, escribí un libro sobre masonería, donde visualizo en el 2030 que la instalación de la Gran Logia, en realidad, quitemos la parte administrativa y hagamos un museo. ¿Tú, para llevarlo a la realidad, contribuirías con tu arte para hacer un museo ahí? Sí, es que, o sea, lo primero de esto es hacerlo aspiracional, porque sí lo es. O sea, sí lo es. Hay personajes que valen muchísimo la pena. O sea, hay Eusebio, perdón que te mencione, pero él es docente, él es catedrático del UNAM. ¿Sabes cuántas personas ha formado? Y no es el único. Es el tipo de personajes que, claro, y me contó una anécdota muy padre, ¿no? De un grupo de alumnos que tenía, lo conocían como su profesor y terminaron que pertenecían al ajefismo, y cuando hicieron el evento ajef, llega Eusebio como representante del gran maestro y se quedaron así de, pero sí es mi maestro, ¿no? O sea, en la universidad. Para ellos fue algo muy padre, ¿no? Entender que estaban siendo educados con principios, ¿no? Pero, y siempre hay un pero porque somos humanos, por eso siempre va a haber peros. Pero nos estamos alejando de la realidad, de poner los pies en la tierra, ¿no? Entonces, un museo estaría padrísimo donde sí, masonería universal, masonería en la cultura popular, eso sería aspiracional muy, muy cabrón. Pues para despedirnos, Daniel, muchísimas gracias. Y finalmente, pues tú también eres docente y también, aparte de ser muy productivo en tu arte,
pues también le enseñas a los alumnos, a tus alumnos, y también dentro de la masonería pues hay jóvenes y hay jóvenes iniciados. Finalmente darles un mensaje a todos esos hermanos o todos esos alumnos que has tenido. ¿Cuál sería tu mensaje? Pues mira, mi mensaje directamente es, de verdad, investiguen su historia, lean, comprendan su entorno, porque ahorita tenemos unas políticas que son por moda y conveniencias, y esto ya ha sucedido antes, ¿ok? El mundo no se inventó con internet ayer. Todo eso ha sido un proceso, esto es una consecuencia de... Es importante que lean la historia, es importante que investiguen, es importante que vean de dónde vienen para entender hacia dónde vamos, ¿no? Y por qué las cosas son lo que son ahora. Y con ello, bueno, van a entender que el mundo es lo más bello que hay en este momento, estamos en la mejor época que se pudo haber vivido. Es la mejor porque tenemos medicamentos, tenemos tecnología, tenemos todo para prolongar nuestra existencia, si así lo deseamos. Pero también la podemos acortar. Si no, pregúntenle ahorita que hay un tema allá Israel-Palestina. Investiguen, de verdad, investiguen. No se aburran con la historia, es muy padre, ¿no? Háganlo como algo divertido que les va a explicar por qué estamos donde estamos. Pues muchas gracias, amigos de Revista Logia. Con este programa arrancamos nuestro canal de entrevistas. Va a estar disponible, por supuesto, en YouTube, pero también en nuestra página revistalogia.com.mx. Agradecemos a Daniel que haya sido nuestro padrino. Muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias y por favor, véanos.